Todas las personas que están en sintonía de tu programa Nuestra Fe Católica. Le recordamos el tema que estamos abordando. Somos iglesia. Tú eres iglesia, hermano. Yo soy iglesia. La iglesia no es el sacerdote. La iglesia no es el templo. La iglesia no son los obispos. La iglesia somos vos y yo. Pero como les decía, hay diferentes tipos de hermanos católicos. Hay diferentes tipos de hermanos dentro de la iglesia. Y ahorita estamos hablando de un poquito de aquellos que nos causan más peso. Mira, el seguimiento de Cristo te pesa bastante cuando quieres seguir a Cristo de corazón, porque te encuentras dificultades, debilidades, no solamente con nuestra propia carnalidad. Yo te digo, la carnalidad es terrible. Tú quieres seguir a Cristo, dice el apóstol Pablo, pero hay algo dentro de mí que me hace pecar. Quiero hacer el bien, pero el mal me sale y vence, dice el apóstol Pablo. Y eso es una lucha que tenemos todos. Si tú no has luchado contra el pecado, hermano, es porque no has querido seguir a Cristo. Porque mientras vamos siguiendo a Cristo, nos vamos encontrando con el pecado a nuestro alrededor y nos toca luchar contra él. Muchos de nosotros caemos, pero el Señor nos levanta, nos restituye. Eso es lo que se trata la iglesia. De eso se trata el camino al seguimiento de Cristo. No es que solamente Cristo entró en tu corazón, no es que recibiste la confirmación y posesión de manos del obispo y ya tenés el Espíritu Santo activo con todos sus dones dentro de ti. Pasaste tu retiro de evangelización y ya estás completo, ya sos salvo. No es cierto, mi hermano. Por mucho que hayas caminado dentro de la iglesia, no significa que ya sos más salvo de aquellos que acaban de pasar su retiro. Y precisamente vamos a hablar un poquito ahora de las personas que acaban de conocer al Señor. Y bueno, vamos a contarle mejor lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 12. Antes de eso le quiero explicar lo que sucedía con Pedro. Pedro estaba preso. Aparece el ángel del Señor y lo libera, lo saca de la cárcel. Y Pedro sale desconcertado. ¿Y para dónde cojo? ¿Para dónde voy? Vemos lo que dice el versículo 12. Pedro se orientó y fue a la casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Llamó a la puerta y fue a atender una muchacha llamada Rodesa. Reconoció la voz de Pedro y fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta, entró corriendo a contar que Pedro estaba en la puerta. Los demás le dijeron, ¿estás loca? Como ella seguía insistiendo, ellos dijeron, será su ángel. Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, se quedaron sin palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínate esa escena. El apóstol Pedro liberado de la cárcel, perdido. ¿Y dónde cojo? ¿Para dónde voy? Me pueden seguir los guardias y me pueden meter de nuevo preso. Y no hallaba qué hacer el apóstol Pedro. Y se le ocurrió, dice, hoy es domingo. Hoy es el primer día de la semana. Seguramente los hermanos están reunidos en la casa de María, madre de Marcos. Marcos el evangelista, el escritor del evangelio. Seguramente ya están reunidos los hermanos. Voy a ir allí para que me abran, porque si pasa una guardia de Herodes me va a echar preso. Y llega el pobre Pedro y golpea la puerta. Sale la mujer llamada Herodes y dice, ¿quién es? Soy yo, Pedro, apúrate a abrir. Es Pedro, será Pedro. Pedro, sí, soy yo. Y no le abre. Se alegra, se llena de alegría. Pedro, lo sacaron de la cárcel a Pedro. Y se va a hablar con sus amigos, los hermanos que están reunidos, celebrando la Eucaristía. Pedro está afuera. En serio, se ponen a discutir adentro y Pedro todavía afuera. Se ponen a discutir. No, hombre, ese no es Pedro, seguramente es un ángel. No, hombre, debe ser otra cosa. No creo que sea Pedro. ¿Cómo no? Si es Pedro, discutiendo ahí afuera. No sé cuánto tiempo habrá pasado el pobre Pedro. Ay, Dios mío, ábranme. ¿Por qué me dejan aquí? Ábranme. Hasta que en un momento terminan de discutir y se van, porque querían comprobar a ver si era verdad, y se van a abrirle a Pedro. Abren a Pedro y el pobre Pedro entra. Ese es otro tipo de católico. Distraídos de lo importante. Se distraen de lo importante y se centran en pequeñeces. Esto más que todo son católicos que todo lo hacen discusión. Y todo se detiene por una pequeña discusión. Vamos a hacer un concierto. Ay, pero hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro. Y se ponen a discutir y al final no se hace nada. Vamos a hacer tal cosa. No, hombre, ¿cómo vamos a hacer esto? Mejor hagámoslo de esta manera, mejor de la otra. Y al final no se logra hacer nada. Son hermanos que se concentran, se distraen de lo importante y se concentran en lo menos importante. Mira a tu hermano discutiendo si era realmente Pedro el que estaba ahí afuera. Terrible. Concéntrate en lo importante. Hermano católico, concéntrate en lo importante. No te concentres en que hay personas que se molestan. Hombre, vamos a hacer una vigilia. Y esto sucedió una vez acá, vamos a hacer una vigilia.
mucha música. No, no me gustó. Lo importante era que atraigamos gente a la iglesia. Pero se ponen a discutir el contexto, el contenido, sin ver lo importante, lo central de la obra. Hermano, la obra no es tuya, la obra es de Cristo. Lo importante de nuestro trabajo en la iglesia es que crezcamos espiritualmente. Tú tienes que pasar de un nivel de fe a otro y ir progresando constantemente. Pero si tú en la iglesia te quedas estancado, es porque estás distraído de lo importante. Hay hermanos que me dijeron una vez y a mí me molestó. Y son de estos que se distraen en cosas sin importancia. Estamos en una vigilia y un hermano se molestó. Vamos a hacer oración, hermanito, que sea rápida esa oración. Hermano, si lo importante es orar. Si tú no hablas con Dios, ¿a qué vienes a la iglesia? Es como que yo vaya a tener una cita con el presidente y una vez llegando allí, no lo quiera saludar, no quiera hablar con él y me regrese. ¿A qué fui? ¿Por qué logré esa cita con el presidente? Y estoy hablando de una persona terrenal, una persona mundana. Imagínate que tenemos una cita quieres conversar con una estrella de cine. O para los jóvenes, con algún deportista, sea Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, y consigues esa cita con él. Y a la hora de estar allí, ya no quieras estar platicando, ya no lo quieras ver, ya no quieras conversar. ¿A qué fuiste? Es como ir al cine y sentarse de espalda. Entonces, hermano, si tú estás dentro de la iglesia y no te das cuenta que lo importante es la oración, si no te das cuenta que lo importante es la participación de los sacramentos, si no te das cuenta que lo importante es tu crecimiento espiritual, nada estás haciendo aquí. Estás distraído de lo importante. Hermano, cada vez que tú llegues a la iglesia, cada vez que tú estés en una actividad en la iglesia, concéntrate en lo importante, conocer al Señor. Yo te digo, en la misa muchos hermanos han perdido la importancia de la misa y llegan a la misa porque es costumbre, porque es domingo y tengo que ir a misa, porque no hay nada más que hacer, porque me miren algunos políticos, porque me miren dentro de la iglesia. Hermano, lo importante de la misa, la sacralidad del momento, es la Eucaristía. Tú no puedes comulgar, pero esa es la parte más importante. Ponte de rodillas y adora al Señor. Eso es el centro de tu misa. No te ubiques en la periferia. Mira, la homilía, la celebración de la palabra es importante, pero no es el centro de la misa. Muchas personas se quedan discutiendo ahorita lo que habló el padre. Sí, hombre, no me gustó eso que dijo, me estaba tirando pedrada, era para mí lo que dijo. Eso no es lo importante es, mi hermano, que tú estabas en ese momento en que aquel pan se convirtió en el cuerpo de Cristo, que el Espíritu Santo descendió sobre aquella mesa cuando el sacerdote impuso su mano sobre aquella mesa. Eso es lo importante de la misa. Y en ese momento tú estás de rodillas. Hermano, muchas personas pierden la importancia del rosario. Están con el rosario en la mano, y eso ha pasado dentro del templo. Están con el rosario en la mano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y viene entrando un perro por la puerta. Que sucede, mucho sucede en nuestras parroquias, viene entrando un perrito de repente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Saca ese perro. Santa María, Madre de Dios. ¿Estás rezando o estás viendo lo que pasa a tu alrededor? El rezo del rosario es una meditación completa, en donde vos tenés que sumergirte en el corazón de María, en lo que María experimentó, en lo que vivió María, con los ojos de María, contemplar a Jesucristo. Ese es el fin del rosario. Y al final te tiene que llevar a Jesús. No solamente estar contando bolitas por contarlas. Entonces, hermano, hay personas que se concentran en lo importante y se pierden en discusiones vanas. Este tipo de católico hace daño, porque al final no se logra hacer nada. Y lastimosamente este tipo de católicos tienen cargo dentro de la iglesia. Y al final no se hace nada por estar discutiendo sobre, vamos a hacerlo de esta manera, ¿qué opinan ustedes? No lo hacemos y al final no se hace nada y se perdió el tiempo en discusiones. Hermano, tenemos que vivir nuestra sacralidad, tenemos que vivir nuestro sacramento, tenemos que vivir nuestro sentirme católico y actuarlo. Cristo no es solamente una moda, Cristo no es solamente algo pasajero. Ser cristiano, decir soy católico, no es solamente un título, es una convicción, es algo que lo tienes que llevar dentro de ti.